En realidad, el procesador no es lo único en la computadora. Entonces, si quieres ayudarnos a entender qué tan rápido es y después por qué no es el todo un procesador. Tú puedes tomar el procesador, en este caso una 10 o puedes tener un Core i7 y ver tu máquina que funciona como una máquina pequeñita, Así es, ¿no? sí. Entonces, si nos quieres ayudar. Por desgracia, el marketing alrededor de los procesadores ha hecho pensar que con solamente ponerle un procesador uno tiene pues el rendimiento que uno espera, ¿no? Pero pensar de esa forma sería equivalente a decir que yo tengo, pues no sé, un Matiz, ¿no? Un auto Matiz o un Atos, ¿no? Y con ponerle un motor de 8 cilindros voy a tener un mejor auto, ¿no? La verdad es que eso no es cierto. Si tú le pones un motor de 8 cilindros a un Atos o un Matiz, ni siquiera va a aguantar el peso, ¿no? Se va a voltear el carrito, va a tener algún accidente. Ese es el gran problema que se tiene. Un procesador va a ser tan bueno como todo el resto de la máquina que lo rodea, ¿sí? A eso me refiero de hacer una configuración holística. Holística incluye el procesador, la memoria, los componentes que tiene la máquina, el tipo de unidad de almacenamiento. En muchas ocasiones te sirve mucho más aumentarle más memoria y ponerle una unidad de estado sólido que cambiarle el procesador. De hecho, hay estudios que establecen, estudios que yo mismo he estado atestiguando, que de la potencia de un procesador en la actualidad, en muchas ocasiones se desperdicia el 90% de esa potencia, precisamente por estar invirtiendo única y exclusivamente en el poder del procesador. Pero ¿cómo nos mueven la cabeza con ese tipo de cosas? Pues con programas que según miden el rendimiento de la computadora, que se llaman benchmarks, ¿no? Que ahora se conocen como benchmarking, y que lo que hacen es funcionar dentro del procesador nada más. Entonces miden el procesador y a ti te apantallan, ¿no? No, es que mira, está súper rápido este benchmark, ¿no? Te ejecutas el benchmark y sale 100, ¿no? Y tú, 100. ¿Alguna vez te has preguntado, 100 qué? ¿No? ¿En qué está basado? ¿Cómo está ponderado? ¿Qué instrucciones tiene? ¿Qué es lo que está midiendo? La verdad es que nunca nos lo dicen, lo único que nos ponen es 100, ¿sí? Y con eso nos convencen de que es la mejor compra. Compras la nueva máquina con tu reluciente Windows 10, la prendes, la usas un rato y tu primer pensamiento es, estaba más rápida mi máquina anterior, ¿sí? Porque te concentraste solamente en un componente, ¿sí? Cuando en realidad es importante ver holísticamente la máquina, cuánta memoria RAM necesito para las tareas, qué tipo de acceso voy a tener y el benchmark que no te lleve a lugares raros donde tú no quieres estar. Yo la verdad es que me voy a ir por una parte muchísimo más sincera. Lo mínimo que vas a tener es exactamente lo mismo entre uno y el otro. Así como mi competidor puede decir, yo con estas pruebas te demuestro que soy mejor y todo, yo también puedo demostrar lo mismo. El único problema es que los dos estaríamos demostrando para nuestra conveniencia, Correcto. para nuestras ventas, ¿sí? Pero en realidad lo que realmente importa es que tú satisfagas tus necesidades de cómputo, tus necesidades corporativas, tus necesidades empresariales, y eso es algo que normalmente en la parte de ventas no se cuida, ¿no? Que realmente el usuario esté satisfaciendo sus necesidades. Si tú tienes necesidades muy altas, pues sí, vete por un Core i7. Si tú tienes necesidades estándar, que es la mayoría de las empresas en el mundo donde abres cierta cantidad de aplicaciones, utilizas Excel, PowerPoint, y entras a la Internet o Outlook y todas esas aplicaciones estándar, pues ponle un Core i5 y ponle 8 gigas, es más, ponle 16 gigas de RAM. Te va a hacer más beneficio eso que tener un Core i7 con 4 gigas de RAM.
Ok. ¿sí? Y además va a ser más económico para ti tener un Core i5 con 16 GB de RAM y vas a ver la capacidad de respuesta. Es más, inviértele en una unidad de estado sólido. Lo que te La iba a decir. unidad de estado sólido te va a permitir arrancar las aplicaciones de una manera mucho más ágil, y vas a tener tiempos de respuesta muy cortos para poder pues disfrutar mejor de la experiencia de tu computadora. Y ahora que ya están las unidades M2, ¿no? Con tiempos de acceso que superan los 1400 megabytes por segundo, cuando el disco duro te da 100 megabytes por segundo, ¿no? O sea, date cuenta de la diferencia de acceso que puedes tener y que eso sí puede acelerar enormemente Tu rendimiento. tu sistema. Ajá. Ahí tengo un par de preguntas más. Dice, los problemas de calentamiento que han tenido, supongo, los procesadores y requieren coolers, ¿han sido solucionados? Dentro de la computadora hay un montón de cosas que se calientan, pero en la actualidad, o sea, algo como ingeniero que yo les quiero decir es la cantidad de watts que consume una máquina va en relación directa con cuánto calor emite, ¿sí? Ok. Si nuestros procesadores de laptop antaño eran de 45 watts y los nuevos procesadores son de 15 watts, pues definitivamente es muy difícil que la nueva tecnología esté presentando problemas de calentamiento. Ahora, que tú percibas cierto calor en un equipo no quiere decir que se está sobrecalentando. La temperatura máxima de un procesador es de 90 grados centígrados. Ok. Si tu procesador está a 70 grados, 75, pues está bien, está funcionando dentro de su umbral. Del rango. Si llega a cierta temperatura, 90 grados, se apaga automáticamente. Y la única forma en que llegue a esa temperatura es si estás usando un sistema operativo viejo que no aproveche las características de ahorro de energía del procesador y del sistema. Está emulando demasiado tiempo. Y además, pues no lo pone a descansar al procesador porque ahora la nueva tecnología, tú lo puedes ver en el administrador de tareas de Windows, donde el procesador no todo el tiempo está, si te dicen 3 gigahercios, no es que el procesador todo el tiempo está a 3 No. gigahercios, sino que a veces está a 800, a 1 gigahercio, a 2, va subiendo y bajando de acuerdo con la carga de trabajo que tiene. Pero un sistema operativo viejo no aprovecha eso. Y todo el tiempo tiene acelerado el procesador. Van a tener problemas de calentamiento por eso. Ok. Dos preguntas que para utilizar el TPM, ¿también es necesario tener UEFI? Para utilizar, no, En realidad, en realidad no, porque el UEFI y el TPM son cosas diferentes. Tú puedes utilizar el TPM, aprovechar el TPM, utilizando el modo de arranque estándar, ¿no? El Legacy que se llama en muchas computadoras, porque de hecho el TPM se viene aprovechando en Windows particularmente desde Windows Vista, ¿no? Entonces Windows Vista pues no tenía UEFI. El UEFI se empezó a utilizar de manera exitosa a partir de Windows 8. platícanos qué es UEFI. A lo mejor algunos amigos que nos están viendo no conocen qué es UEFI. UEFI es una maravilla, fíjate que es una, en realidad sí, UEFI es el método para deshacerte de la carga del lastre que significa el BIOS. Ok. ¿Sí? El BIOS no permitía que se amalgamara el sistema operativo con la computadora, ¿sí? Algo que algunos pues usuarios de la marca de la manzana pues decían, no, es que toda la máquina es una sola, ¿no? Y ahí salen con la manzana y todo. Bueno, UEFI es lo que le permite a Windows hacerse uno con el hardware, desde el arranque, ¿sí? Desde que arranca, el sistema operativo y el procesador son uno solo. Y eso le permite al sistema operativo realmente aprovechar la máquina sin tener que pasar por el intermediario del BIOS, ¿sí? Para eso, en el modo UEFI, ya el BIOS para lo único que sirve, si es que se utiliza, es para despertar, ¿no? Y el resto ya es propio de Windows, ¿sí? Es el que incluso cambia el modo en el que se formatea el disco duro. Cuando no utilizas UEFI, el disco duro se formatea en un sistema pues ya antiguo, poco eficaz para los tamaños de los discos duros que hay en la actualidad, de al menos medio tera, ¿no? Donde puede haber mucho tiempo para buscar la información. El máster
Master Table, el MFT, algo de eso, ¿no? Esquema de archivos que está puesto en una tabla maestra, ¿no? Ahora, el nuevo esquema UEFI es GPT, ¿sí? Que es un GUID Partition Table, donde ya cada uno de los elementos del disco están identificados por un GUID. Por lo tanto, es mucho más rápido encontrarlos y el arranque de tu máquina puede agilizarse de manera que desde que le oprimes el botón y te sale el logotipo de la máquina, es posible que pasen menos de 10 segundos y ya tienes el inicio de sesión en tu máquina. Menos de 10 segundos. En cambio, con el Master File Table, el MFT, o el MPT Master Partition, bueno, ahorita se me hicieron bolas las siglas, ¿no? Pero en el otro te puedes tardar hasta más de un minuto esperando a que termine de cargar. Acuérdate, todo el en Windows sistema. XP, Sí, ibas por un Windows café, 7, regresabas, platicabas así con tu es. jefe y apenas acaba de levantarse la máquina. Y en ¿no? cambio, te puedes dar cuenta de que tu máquina está configurada con UEFI de una forma particularmente sencilla. Si a la hora de arrancar tu máquina te aparece el logotipo de Windows, es que está conformada en modo legacy, ¿sí? En el modo tradicional. Pero si al arrancar tu máquina, digamos, te aparece el logotipo, por decir, de HP, ¿no? Entonces, y ese logotipo no se desaparece, sino que debajo de él ves Aparece un círculo el corriendo de circulito, Windows es porque 10. tu máquina está configurada a UEFI. Correcto. ¿Sí? No tenemos otra pregunta, creo que ya no. Oye, pues no me queda más que darte las gracias, David. Como siempre, un gustazo platicar contigo. No, hombre, gusto es A lo mejor los segundos no conocen, pero bueno, David platica tan forma de maestro porque efectivamente es maestro. Ujú. Es maestro, imparte la cátedra de maestría, si no me equivoco. En la alta UNAM. dirección en la UNAM, que en el área de sistemas de información gerencial. Pero cabe hacer notar y cabe subrayar ese tipo de esquemas, ¿no? De la importancia de que tu máquina tenga la versión más actual de Windows para poder aprovechar lo mejor posible tu hardware, ¿no? Evitar en lo posible instalar en un hardware antiguo una versión nueva de Windows y muchas otras cosas que acaecen con eso. Por ejemplo, hay gente que tiene Windows XP Ujú. y le instala Office 2016. Ah, cierto. ¿Sí? Eso es un proceso realmente interesante. Office 2016 está esperando servicios de un kernel propio del 2015 al menos, ¿no? Y si tú pones a trabajar Office 2016 en un kernel tan antiguo del 2001, ¿sí? Pues realmente lo que vas a hacer es que vas a entorpecer enormemente el funcionamiento de Office. Yo no sé por qué la gente se aterra de tener una nueva versión de sistema operativo, pero no se inmuta de poner una nueva versión de Office. No lo entiendo, la verdad no lo entiendo. Pero lo ideal es que si vas a tener una nueva versión de Office, te asegures que se esté funcionando en la versión de sistema operativo que está esperando funcionar, ¿no? Que normalmente la mejor es pues la última Claro, versión sí. que esté disponible. Ahí tengo un par de preguntas. Dice, ¿cuál procesador me recomienda para virtualizar empresarial? Supongo que para virtualizar aplicaciones empresariales. Bueno, ya depende mucho de cuántas aplicaciones y de qué forma, ¿no? Pero ahí más que el procesador es la cantidad de memoria RAM que se va a necesitar para eso, ¿no? Si va uno a virtualizar, digamos, 2 o 3 máquinas virtuales, lo mínimo de memoria que se debería tener son 8 gigas, pero mínimo, porque en realidad debería tenerse al menos 16 gigas de RAM para poder llevar a cabo esos procesos de virtualización y que el sistema no esté accediendo a la paginación, porque lo que mata a una computadora es el acceso a la paginación, ¿no? Hay que tener en cuenta de que un núcleo de un procesador, lo máximo que puede virtualizar son 8 máquinas virtuales. Ok. Después de 8 máquinas virtuales ya un núcleo ya no es suficiente, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de control, pero lo ideal es un núcleo por cada máquina virtual para tener la mejor capacidad de respuesta dentro de la máquina, dependiendo de lo que se vaya se pretenda hacer, ¿no? En este esquema. Pero Y la repetir memoria nuevamente que las máquinas que adquieras tienen que ser holísticas. Sí. O sea, es una combinación de sistema operativo, memoria, procesador
disco duro, ¿no? Así es. Y empezar a hacer este tipo de cálculos. Si yo necesito virtualizar, pues entonces necesito a lo mejor un core o un pedacito del sistema del procesador Ajá. dedicado a una máquina virtual con cierto tamaño de Ciertamente. memoria Así, y siempre y cierto espacio del espacio disco en duro. ¿no? Incluso un cálculo somero trae consigo que al menos deberías poner 2 gigabytes de RAM por cada núcleo si no virtualizas. Es decir, si tienes un procesador de 4 núcleos, lo mínimo deberían ser 8 gigas de RAM. Mínimo, ¿sí? Okay. Lo ideal deberían ser 4 gigas de RAM por núcleo. Okay. Es decir, 16 gigas en un procesador de 4 núcleos, ¿no? Pero pues ya dependerá de de las necesidades de tu empresa, de tu trabajo, y más si vas a virtualizar, pues la virtualización requiere que además alimentes a la máquina virtual de ese tipo de cosas, ¿no? Ok. 2 comentarios. David, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre. No, hombre, es un excelente verdadero placer. tenerte aquí. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por el tiempo. Le agradecemos el tiempo que nos ha brindado el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.